Hola, buenas noches, bienvenidos a su podcast de confianza, Chicles Bomba Podcast. Esperemos que tengan una excelente noche y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la historia del anime y dentro de esa parte también vamos a estar manejando el cómo influye más bien el anime en la sexualidad de los adolescentes e incluso vamos a tocar diferentes temas. Pero para esto nos acompañan otras 5 integrantes de este maravilloso podcast. Así que por favor, chicos, si se pueden presentar. Hola Eso, chicos, chica. yo soy Kenia Jiménez. Yo soy José. Yo soy Adriana. Yo soy Gisela. Y yo soy Aldrich. Bueno, y su servidora Mayra Cruz. Ahora bien, para poder empezar con esta parte de la historia pues como sabemos, el anime y el manga se llegan a representar en formatos diferentes y de igual manera llegan a tener un origen muy estético. Entonces, no sé si alguno de ustedes en su infancia llegó a ver de que Dragon Ball Z, Naruto, Bleach, etcétera. Bueno, pues esto está ligado como una expresión más artística. Y como sabemos, el anime es una proyección o una evolución e incluso una derivación técnica de un tradicional manga japonés. ¿Qué opinas al respecto, Kenia? Oye amiga, es que creo que todos hemos crecido con, pues no sé, diversas caricaturas que van relacionadas a este tema, pero creo que no muchos estábamos muy informados acerca de esto. Creo que cuando somos niños tendemos a ver todo este tipo de caricaturas, incluso, no sé, llegamos a usar prendas que tengan ese tipo de logos y toda esa situación, pero no todos sabemos de esto. Entonces, me parece muy padre que podamos hablar de estos temas y que aparte podamos resolver muchas dudas. ¿Qué opinas, Algo- Aldrich, al respecto? Sí, bueno, es muy conocida todas estas series que, por un lado, es un poquito incorrecto llamarlos caricatura porque no, o sea, técnicamente no están considerados como caricaturas. Y una persona que sea completamente fanática del anime, del manga, por ejemplo yo, no, si te escuchas decirle caricatura, es de que se molestan. En verdad, es muy marcada la diferencia entre caricaturas y anime, aunque obviamente al final no dejan de ser, pues al final animaciones, pero es muy diferente. Es como hablar del realismo y del cubismo, por ejemplo, un ejemplo en el arte, ¿no? Al final son obras de arte, pero hay diferencias. Y es que claro, o sea, como lo mencionas, nosotros no podemos llegar a hablar simplemente de la historia del manga si de igual manera no nos referimos al anime ni viceversa, ya que pues obviamente los dos van de la mano e incluso un alto porcentaje de publicaciones de manga terminan siendo llevadas a la pantalla en formato de anime. Que de esta manera pues es como nosotros podemos percatarnos de Pokémon, de Dragon Ball, porque precisamente detrás de existe una manga. Y a continuación, pues no sé si tú, José, que puedas opinar al respecto. Pues es que realmente, como lo dijeron mi compañera Kenia, pues obviamente aquí, las formas en como nosotros vemos esto del anime, pues son como que muy variadas. Obviamente, como que la mayoría de estas series, van llegadas a lo que puede ser, pues, la acción y todo esto, y las aventuras, y eso es como que a las personas, o inclusivamente en este caso a los niños o a los adolescentes, pues, como que les atrae muchísimo la atención. Igual, a mí, desde pequeño, como que me atraía muchísimo este anime como lo que era Naruto y Goku, y la verdad pues siempre los veía igual como lo que pasaba en la serie de Pikachu y entre otras series, pues realmente como que uno
da como que esta percepción de decir, o sea, está padre y la verdad si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer, no? Como que es una aventura y es una imaginación de todos nosotros que de alguna manera queremos como que cumplir o hacer de alguna manera. ¿Qué querías decir, Kenia? Bueno, pues considero que en este punto sería importante como identificar cuál es la diferencia principal entre una caricatura y el anime. Bueno, en esta parte yo podría decir que una caricatura se enfoca más por lo general a un público más joven, principalmente niños. La mayoría están basadas en el humor, mientras que el anime está un poco más enfocado a cualquier edad, ya que esta cuenta con diversos géneros. Y es que incluso antes de llegar como tal a lo que va la diferencia de el anime y una caricatura, siento que también deberíamos de abordar el origen del manga, porque como lo decíamos al inicio, ¿no? O sea, a raíz del manga existe el anime. Entonces, el origen del manga, pues como tal, es una forma de contar historias y definir bueno, sí, es como una definición como muy ambigua de la palabra, pero esta como tal, el manga, pues surge durante la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX. Incluso en el periodo de apertura llegó un lapso en el que un emperador empezó con la parte de ordenar a sus súbditos a empezar a realizar el manga, ya que el manga como tal, la palabra man es informal y ga es dibujo. Entonces, como tal, se llega a traducir esto como unos dibujos caprichosos o garabatos. Entonces, este término precisamente llega porque define como tal un arte surgido de un estilo gráfico de una pintura tradicional japonesa y de las historietas que nosotros conocemos, pero del lado de bueno, más que un estilo occidental. No sé qué opinas, Alrich. Sí, justo pensaba lo mismo que tú, amiga Mayra. Antes de poder decir cuál es la diferencia entre una caricatura y un anime, concuerdo en que primero tenemos que remontarnos a cómo surgió, cómo surge el manga y, bueno, cómo surge el anime, y viendo esto nos damos cuenta de que surge a través del manga. Y el manga es muy inspirado en un movimiento artístico japonés que surgió en el periodo Edo, entre 1600, o sea, hace siglos, entre 1600 y 1800, se llamaba ukiyo-e. Estos eran nada más como estampas que eran tradicionales japonesas, nada más hacían dibujos donde contaban historias en tablillas, en un formato, mm, pues ahora sí que como escena por escena, ¿no? Y como se los decía, ellos lo leen todo al revés. O sea, nosotros una revista comenzamos a leerla de derecha a izquierda, ellos lo leen de izquierda a derecha. Desde ese momento las tablillas se leían también en ese orden como que inverso a lo nuestro. Entonces de aquí, de este como movimiento artístico, ukiyo-e, es cuando son tomadas como que las ideas para comenzar a escribir los mangas. Sin embargo, como bien dice Mayra, los mangas como tal surgieron hasta el siglo XX, bueno, a finales del XIX y principios del XX. Era un mangaka, se le conoce como mangaka a aquellos que escriben los mangas, y el primer mangaka de toda la historia se llamaba Rakuten Kitazawa. Él era, bueno, escribió un manguilla que la verdad yo nunca lo he leído ni tengo un conocimiento de este, pero fue el primer manga, y ya de ahí pues surgió mucho más, ¿no? Se vino la Segunda Guerra Mundial, y así como acá en Occidente surgió todo este movimiento de los cómics, surgió este Capitán América y todo este rollo, pues en Japón hicieron lo propio con el manga. No sé si quieres aportar algo más, Mayra. Sí, pues justamente a lo que mencionas, ¿no? Precisamente en lo que fue el año, bueno, entre los años 20 y 30,
del siglo XIX se llegó a popularizar demasiado el manga. Y precisamente este manga fue orientando a los niños y a los jóvenes de la época. Pero como bien lo dices, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1945 más o menos, cuando todo el consumo de esta manga se generalizó y empezó ya de una manera más firme con la industria. E incluso en esta época Japón llegaba como a tener una necesidad psicológica de empezar a mirar a otro lado precisamente por la guerra. Entonces, no sé, Adri, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, yo también este es un tema muy interesante y soy nueva, en este tema. Y entonces creo que lo que dijo mi compañera Aldrich, para tener ya un concepto bien sobre este término de la magna y el anime, entonces la magna es los dibujos y el anime ya se hace referencia a, ¿cómo? No, ahí se me fue, las animaciones a través de la computadora. Mira, el O, manga como tal no son los dibujos. Los mangas, bueno, claro, son dibujos, pero son dibujos que cuentan historias a través de ciertos pasajes. Entonces, eso es el manga. Al final son como, se podrá comparar de alguna manera para entenderlos un poco mejor con un cómic, ¿no? Con cómics de Marvel, de DC, que de hecho incluso surgieron en la misma época y casi que por la misma razón, para mirar hacia otro lado, como decía Mayra, mirar a otro lado en vez de enfocarse en la guerra. Pero es eso, el manga son dibujos, pues ahora sí que hechos a mano, que representan una historia, y el anime son estas historias representadas, pero ahora en una animación. Si quieres agregar algo, Gisela. Sí, de hecho, bueno, el manga viene siendo esta parte de, por ejemplo, Marvel tiene esta parte de los conceptos de los cómics, que primero surgen los cómics y posteriormente surgen las películas y series. Está el ejemplo del Capitán América, Iron Man, Avengers, incluso, pues solamente por ahora sí que por diferenciar sobre un anime y una manga y una caricatura, el anime es una palabra francesa que se incluyó en el idioma japonés, que es la representación a dibujo de un personaje. Adelante, Kenny. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que el anime es la versión animada del manga. Sí, justamente. Justamente, y aquí es donde incluso podríamos comenzar con lo siguiente, que ahora sí sería la diferenciación entre una caricatura y un anime como tal. Que, bueno, está muy lejos de ser el hecho de que sea, o sea, uno sea más infantil que el otro. Mayra, por favor. Sí, bueno, también antes de llegar como a la parte de las caricaturas, también pues hay como que saber, ¿no? Porque hay muchas personas de nuestra audiencia que pues tal vez no sepan, o sea, ya ahorita aclaramos la parte del manga, pero también siento que nos deberíamos de agregar la parte del anime, ¿no? Ya que como sabemos, pues son dos cosas muy diferentes. Entonces, el anime como tal, pues más bien llega a surgir en el año 1917, precisamente en Japón. Pero esto a raíz de que una serie de cortometrajes de animación fue muy influenciada por la estética de Disney. Y de igual manera, el primer cortometraje de animación japonesa, o sea, eran 2 minutos, 2 minutos. Al contrario de ahorita, ya nos podemos encontrar series de hasta 300 capítulos o incluso, ¿no? La más grande y la más vendida es One Piece y tiene con más de 406 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Rapidísimo, hablando de One Piece, además de que
Son más de 1000 capítulos hoy en día y siguen en transmisión. Adelante, José, ibas a aportar algo. Sí, bueno, como tal, pues obviamente todo esto va como de entrada como en un origen, pero al final de cuentas, ahora sí que mi pregunta es, en base a todo esto de lo que hemos estado platicando, ¿cómo influye o cómo es lo que genera, qué es lo que genera en la juventud o en los adolescentes al ver este tipo de programas, pues ahora sí que de su personaje favorito o serie favorita? ¿Qué es lo que influye? Ahora sí que qué percepción puede tener la persona? Yo creo que ya Kenny. para poder pasar al siguiente subtema, eh, podremos como definir con exactitud qué es el anime. Y este pues es el término que identifica los dibujos animados de procedencia japonesa. Además de que el anime es un medio de gran expansión en Japón, siendo al mismo tiempo un producto de entretenimiento comercial, lo que ha ocasionado un fenómeno cultural en masas populares y una forma de arte tecnológico. Bueno, otra cosa, igual antes de eso, que tenemos que tener mucho en cuenta y por lo cual es importante esta clasificación entre caricatura y anime, es que el anime se divide en muchos tipos de anime. O sea, ya quedamos con que el manga es los dibujos que te muestran una historia y el anime son estos dibujos que muestran una historia llevados a una animación. Pero todo esto tiene muchas como que vertientes. Hay muchos tipos de manga, que es entre eso es la principal diferenciación con las caricaturas. Y también son lo que marcan los estereotipos y lo que marca que las personas sean tan influenciadas por pues por estos dibujos animados, ¿no? Los tipos de manga que son como que los pilares fundamentales son tres. Es el shoujo, el shonen y, y el seinen. Que bueno, el shoujo son animes que van directamente enfocados para niñas y, o sea, jóvenes, se supone, o sea, lo técnico es que va para niñas pequeñas, pero pues obviamente que hoy en día ya no es nada más como para niñas pequeñas, sino para, pues, o sea, para niños en general. Por ejemplo, tenemos animes como Sailor Moon, que bueno, Sailor Moon es súper, súper conocido. Después después del shoujo se encuentra el shonen, que son las series que tienen mucha acción, pero que también dan situaciones humorísticas que se puede comparar muchísimo, ahora sí, con las caricaturas, con la diferencia de que es anime y también muestran con cierto grado de violencia, o sea, así muestran de que se golpean y sale toda la sangre y todo esto. Se caracteriza muchísimo este tipo de anime porque se centran en un personaje principal que suele empatizar con las personas, que suele ser muy gritón, que es un Naruto o un Goku, precisamente Goku en Dragon Ball Z y Naruto pues en la serie con su mismo nombre, ¿no? Entonces suele ser así, suele ser el más débil, el que no puede hacer nada, el que está así como que no sé qué, pero siempre quiere ser más, quien siempre quiere ser más y más y más y más, hasta que logra una meta, ¿no? Y por último, el Seinen, que es un tipo de anime que es enfocado estrictamente para personas adultas. O sea, los seinen pues más comunes son animes gore. O sea, se encuentra un anime muy famoso que se llama Berserk. Y bueno, una infinidad de animes gore, que todos son seinen. Y dentro de esta misma categoría seinen se encuentran los animes que incluso tienen contenido pornográfico, que pues ahora sí que es el hentai. Dentro del hentai además salió muchísimas más ramas de todo esto, está el yaoi y el yuri, que son animes, yaoi son animes o sea, de sexo entre homosexuales, y el yuri de sexo entre lesbianas, o sea,
Ya se sale muchísimo. Entonces, esa es la diferencia entre las caricaturas y el anime, que las caricaturas son simples caricaturas enfocadas para, pues para niños y así, pero el anime tiene toda esta, como que, todas estas vertientes y bueno, en un momento podemos seguir hablando de por qué estas cuestiones afectan tanto pues, al inconsciente de los adolescentes. ¿Sí, Mayra? Y es que, claro, ¿no? O sea, como lo menciona tanto José y tú, o sea, tal cual el turismo, pues, externo a Japón, llegó a incrementar demasiado en los últimos años. E incluso, pues, el turismo tan solo va simplemente a conocer, o más bien están influenciados más que nada por una cultura más audiovisual japonesa y ven al país como tal como un destino soñado. Entonces ahí empiezan precisamente los estereotipos, ¿no? Empiezan con la parte de las preferencias, de que si tienen ojotes, o empiezan a adaptar, ¿no? Diferentes situaciones de los personajes. Entonces ya tanto hombres como mujeres pues se dejan guiar, ¿no? Por la parte de los estereotipos, de que si estoy alta, muy delgada, con ojotes y con ojos muy pequeños, con el cabello teñido, etcétera. Entonces, precisamente porque ven a Japón o a la parte del anime o al manga, ¿no? Como una cuestión de que, está de moda, o miles de jóvenes, incluso no tan jóvenes, llegan a mirar a Japón como con más interés, ¿no? Incluso llegan como a tener más un referente cultural, ya que pues, o sea, la historia del manga y del anime siempre, 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 siempre está en proceso de desarrollo y claramente pues llegan a evolucionar todavía más con su técnica. Aparte de que pues tan solo en México, o sea, existe una demanda de consumidores inmensa y, o sea, y tomando en cuenta en México cuántos adolescentes y no tan adolescentes pues ya empiezan a estar influenciados con esta parte, pues obviamente, ¿no? Los estereotipos van como en esa situación. También, por ejemplo, podemos notar, ¿no? Muchos jóvenes o incluso igual no tan jóvenes o niños y niñas que pues empiezan a adaptar como ciertas características o ciertas modismos, ¿no? De los mismos animes. Entonces, siento que también eso podría influir precisamente en lo que mencionaba José. Adelante, Kenia. Sí, claro, gracias. En este caso, me gustaría mencionar, por ejemplo, una conceptualización de Rodríguez en 2014, que él expresa que el anime muestra la realidad, no todo es fantasía, además de que toma partes de la realidad y las vuelve suyas, de tal manera que el espectador puede sentirse identificado con la historia y puede volverse seguidor. Y es exacto lo que mencionabas tú y Aldrich. O sea, el anime ya está en todas partes. Iniciamos de ahí. El anime ya es tan fácil pues, de visualizar en todas partes del mundo, que entonces inicias a involucrarte tal vez inconscientemente por esto mismo que mencionábamos. Como el anime es para todas las edades y como lo menciona este autor, hay muchas cosas que pues que nos llevan a la realidad. Entonces considero que en esta parte todo eso hace que muchas personas inicien con esta parte de volverlos como parte de su vida o tal vez hasta de cierta manera como de su filosofía. Sí, y justo aquí es donde radica la importancia de esta como, pues esto que les contaba, de que son tres tipos de anime pilares, ¿no? Entra ¿por qué? Porque justamente el primero que les decía de ellos, que es el shoujo, son animes que están específicamente diseñados para atraer a una audiencia joven. Entonces, bombardean a los niños y a los adolescentes con todas estas imágenes, como decía Mayra, de que son ojones, que son así bonitas, que son así, tal, tal, y, e influyen en los pensamientos de los jóvenes, en su manera de vestirse, en su manera de actuar, en su manera de hablar.
Pero es muy diferente el shoujo, que son los muñecos ojones, a el shonen y el seinen. En el seinen completamente se pierde esta idea de los ojotes, son animaciones mucho más realistas que están enfocadas a un público más adulto. ¿Sí, Mayra? Sí, claro, y es que también, o sea, hay que tener en cuenta que dentro de estos diferentes géneros que existen de anime, de manga, de etcétera, pues podemos encontrar precisamente tres características que, pues sí, o sea, nosotros como sociedad, pues incluso podemos llegar a cuestionar, ¿no? Y es que, o sea, la realidad es de que entra como la parte de una hipersexualización, ¿no? Hacia la mujer. Entonces, precisamente es lo que yo abordaba, ¿no? De la parte de los estereotipos, ya que en algunos tipos de género de anime, pues se llegan como a exaltar, ¿no? Exageradamente en atributos de la mujer o jugando con cierta sugerencia, deseos, sonidos, etcétera. Y que pues precisamente, o sea, no necesariamente tiene que ser como lo pintan muchas personas, ¿no? De que no, o sea, no es un órgano sexual, sino porque simplemente cumple con una parte fundamental que es la sexualización de. Entonces, pues sí, llegan como a presentarlo de una manera muy exagerada y de igual manera, o sea, la exaltación que existe de los atributos en tanto en hombres como mujeres, pues dibuja, ¿no? Como hacer al consumidor todavía que llegue a imaginar escenarios que pues probablemente nunca vayan a pasar. Entonces, de igual manera, ¿no? Empiezan como la parte, volvemos a lo mismo, los estereotipos, donde existe un ideal de una mujer perfecta, de un cuerpo ideal o de un hombre perfecto, alto, o sea, etcétera, ¿no? O sea, podemos sacar un sinfín de estereotipos, pero pues de igual manera, ¿no? O sea, como bien lo decía Aldrich, o sea, existen clasificaciones y dependiendo las clasificaciones, pues existen nuevos estereotipos. Entonces empieza así tal cual, ¿no? O sea, tanto en hombres como mujeres, pues existe la cosificación de alguno o de otro. Entonces, bueno, más bien, empieza como a influir más en adolescentes, en niños, etcétera, porque precisamente empiezan a exaltar, ¿no? La parte del cuerpo como si fuera, tal vez, digámoslo de una manera muy vulgar, una mercancía, y llega como a exponer, ¿no? La parte de los estereotipos que se llevan como a través de los roles de género. Por ejemplo, en algunos animes existen, no sé, las mujeres sumisas, ¿no? O a hombres o mujeres que son acosadoras, ¿no? Entonces, eso precisamente lo van adoptando pues nuestra sociedad y hace que, por ejemplo, ciertas, como lo dice, ¿no? Lo decía Kenia, bueno, pues es que puede ser una caricatura, pero también nosotros decimos, no, es que no es una caricatura, pues eso también llega a influir en tan solo si las personas pues lo puedan adoptar, ¿no? Como de, ay, voy a adoptar, no sé, las características de este personaje o de mi personaje favorito, porque para ellos existe una normalización de. Sí, y bueno, hay otro factor muy importante a tener en cuenta y es ahora sí que el contexto en el que viven los japoneses. En Japón, ahorita mismo hay una crisis bien cañona, bueno, en general Japón, China, Corea del Sur, del Norte. Ahorita están pasando una crisis bien cañona, bien cañona, económica. Entonces, de hecho, Japón es, no recuerdo si el primero o segundo país que más suicidios vive, que más suicidios se reportan al año. No recuerdo bien si es el primero o el segundo país. Pero bueno, todo esto influye muchísimo porque todos los japoneses, toda la audiencia japonesa busca salir de su realidad que es pues realmente horrorosa, espantosa. ¿Y de qué manera lo hacen? Pues acercándose al anime. Y precisamente con esto de que es bombardeada la población dividida en segmentos, o sea, a un segmento de la población la bombardean
un tipo de anime a otro segmento de la población con otro tipo, a otro segmento con otro tipo, pues eso es lo que hace que en un principio arda toda esta propagación cultural del anime, ¿no? Y justo los nipones buscan salir de su realidad, y entonces le ponen, como dice Mayra, muñecos que son súper exuberantes, ¿no? Así que se enfocan mucho en los matices, pues, sexuales, ¿no? O sea, hacen sus dibujos así con personajes muy, pues, ya saben, ¿no? Con muchos atributos. Y pues los nipones, pues precisamente escapan de su realidad, e incluso se meten tanto en un nivel de fanatismo tal que, bueno, por un lado están los cosplays, que es algo que a mí en lo personal me parece natural, pero hay quienes se meten tanto en su fanatismo que vuelven realidad todo ese mundo, pues ahora sí que ficticio del anime. ¿Sí, José? Bueno, en eso, como tú lo dices, realmente es cierto que a veces, como tal, los adolescentes o los que ven este tipo de programas o animes, se entran mucho en el personaje. Y por ejemplo, hace unos días anunciaron en las noticias acerca de una persona allá en China, no sé si fue en China o en Japón, pero acerca de que esa persona, ese hombre, pretendía o quería como tal hacerse creer que era el guasón. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues obviamente apuñaló, no sé si a 10 personas, inclusivamente también pues incendió el tren y obviamente yéndose como tal en el personaje, obviamente la persona ni en ningún momento como que la pensó, se preocupó mucho porque lo iban a detener. Él fácilmente era centrarse perfectamente en el personaje y decir, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer esto nomás para que ahora sí que me encierren o pues me maten de alguna manera, ¿no? Pero es algo así como que dices, ¿qué onda, no? ¿Qué iban a decir, Adriana? Sí, y también creo que el anime, pues, en las últimas series, por decirlo así, eh, el anime ha presentado pues una liberación sexual, una libertad pues de elegir con quién estar o simplemente pues tener gustos, ay, perdón, tener gustos pues o sea, de una forma, ¿cómo decirlo?, diferentes o individuales, ¿no? Y es por eso que pues el público pues o sea, gracias al anime, pues ha ayudado a encontrar más sobre o saber más sobre su sexualidad. Y pues no sé ustedes qué opinan o qué piensan sobre que los niños empiecen a ver este tipo de animaciones, o sea, qué puede influir, ¿no? Para ellos en un futuro o a su corta edad sobre la Bueno, sexualidad. yo te hablo desde mi punto de vista, yo soy mamá, y yo creo que sea súper importante que los papás se empapen en esta cuestión de qué es el anime y todo esta situación que va alrededor de ella, porque como se dijo desde un principio, se piensa que el anime es solamente una caricatura, y realmente no, porque ya trae consigo estereotipos que van representando, pues ahora sí que personas vivas, o sea, es una imagen viva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que también no recuerdo bien, pero en Estados Unidos alguien se inyectó un experimento que era según la copia del suero del supersoldado de esta cuestión de Marvel? Y pues realmente era un adolescente, creo que tenía 13 años y quería ser este el Capitán América, y así se han surgido varias cuestiones que yo creo que es importante influir en lo que nuestros hijos ven, y pues ahora sí que qué es lo que les gusta, porque pues como comentan, son estereotipos con un nivel, digámoslo así, de sensualidad que es muy alta, porque realmente hay personas que piensan, bueno, yo quiero tener la cintura de ella, los senos del tamaño de los de ella, entonces van creando esa parte de querer ser como alguien, que realmente pues es
es una cuestión, pues ahora sí que corporal, que es dibujada y, o sea, pues no digo que sea imposible, pero pues así que son cuestiones pues diferentes, ¿no? Y la cultura también como es. Adelante, Kenia. Sí, pues creo que el tema del sexo en el anime sin duda es algo delicado, pues son temas un poco delicados de tocar, pero sobre todo porque incluye cosas muy diferentes. Sin embargo, pues ese es el objetivo de tocar estos puntos, ya que son muy importantes dentro de la cultura y pues es un posible aporte a la educación sexual. Además que para las personas que no solemos consumir pues el anime puede parecer solamente pues, dibujos japoneses o caricaturas para niños. Sin embargo, para los que están más adentrados en el tema, es toda una cultura y subgénero que además aborda temas pues sociales. Esto porque considero que de esto se deriva toda una cultura de entretenimiento, estilos de vida, filosofía, por lo que el abordar temas tan específicos como es el sexo en el anime puede pues encontrar cosas que a pesar de ser dibujos pues no sean muy agradables. Es por ello que me parece muy importante tomar un poco las características que pues por las que se atraviesan cuando iniciamos en la pubertad y cómo podemos relacionarlo con este tema que ya hemos tocado. Y es que aparte, como lo mencionan, ¿no? O sea, también, ya que tenemos, o más bien tenemos la noción de los aspectos básicos tanto del anime y del manga, pues siento que es importante, ¿no? Que ahorita en este podcast resaltemos uno de los principios más importantes de la adolescencia, ¿no? Como lo mencionas, Kenia, ya que en la adolescencia, pues precisamente es una etapa esencial y demasiado relevante en la vida de cualquiera de las personas de aquí y de las que nos estén escuchando, ya que, por ejemplo, aquí me gustaría, no sé, tocar la parte de la teoría del desarrollo psicosocial, ¿no? De Erickson. En esta parte, pues, empiezan como la parte de los adolescentes, que empiezan a cuestionarse su identidad o empiezan como más a explorar sobre la misma y empiezan como de, bueno, pues, ¿quién soy? Entonces, precisamente en esta etapa, pues, el deseo de conocerse a sí mismos realmente pues es como les permite reconocer o explorar más sus posibilidades y de igual manera, incluso en ocasiones, pues llegan como a percibir esta búsqueda como un aspecto que llega a generar confusión sobre la identidad. Y de igual manera, o sea, por esta razón es que el anime pues puede llegar a tomar un papel demasiado protagónico, me atrevería a decir, en la vida de cualquier adolescente, ya que estos tipos de ilustraciones, de anime, de manga, de lo que venimos abarcando, pues los personajes muestran emociones, sentimientos de una manera muy explícita, en los cuales pues se llegan, o más bien se pueden llegar a sentir altamente identificados nuestros adolescentes. No sé si alguien más quiera agregar algo. Sí, pues creo que ahora debemos mencionar que gracias a animaciones dentro del género y del anime común se han quitado muchos tabúes en la sociedad que los consume, principalmente la liberación sexual, la libertad de elegir con quién estar o simplemente gustos dentro de las relaciones o individuales de formas pues más, podría decirse que inofensivas, lo que pues ha ayudado de cierta forma a que su público se acerque de forma propia a conocer más sobre la sexualidad. Cuando hablamos de pubertad pues, y de adolescencia sabemos que pues están pasando por un proceso de cambios y también hay que considerar que en algunos aspectos pues puede llevar a la confusión. Sin embargo, pues como mencionamos con anterioridad, el anime toma muchos puntos y habla de muchos temas sociales y esto pues nos abre nuevos horizontes, tanto a nuevos conceptos o simplemente nos acerca de forma responsable y respetuosa a pues tratar un poquito más temas sobre sexualidad.
Sí, bueno, a manera de cierre me gustaría recalcar un poco lo que menciona Kenia. La pubertad es una etapa en la que el joven comienza a descubrir su sexualidad. Entonces, cuando tiene a la mano, bueno, cuando tiene a la mano todas estas animaciones, los cuales, aunque la mayoría de ellas no toquen explícitamente este tema de sexualidad, a menos que sea, como les decía, ya un tema seinen y todo eso. Pero la mayoría de los animes que están al alcance de los jóvenes no tocan la sexualidad de una manera tan directa. Sí dejan mucho impacto inconsciente, de manera inconsciente, más bien en el inconsciente del joven, como lo que hemos hablado, la manera en que dibujan a los personajes son muy estrafalarios y queda muy presente en la mente del niño, lo cual influye directa o indirectamente en la sexualidad del niño. Por supuesto que influye, pero bueno, yo creo que todo lo que consumimos influye en cualquier faceta de nuestra vida. Así que, bueno, ese sería el cierre por mi parte. No sé si alguien quiera comentar algo más o despedimos el podcast. ¿Tú qué dices, Mayra? Yo creo que lo despedimos y de esta manera, pues como dice Aldrich, ¿no? Damos cierre a nuestro podcast Chicles Bomba. Esperamos que les haya servido, que haya sido informativo y que realmente les haya gustado. Para nosotros, pues fue muy agradable conocer del tema y abordarlo. Entonces, pues los esperamos en el siguiente podcast. Hasta luego.